Y pues damos inicio a esta rueda de prensa. Le damos la voz al comisionado presidente del IMIPE, el doctor Tino Avilés Alvavera. Muy buenos días a todas y a todos. En primer lugar, quiero agradecerles la oportunidad de poder convivir con ustedes. Para mí es un gusto estar en esta ciudad, en esta región, y tener la oportunidad, a través de sus micrófonos, de sus cámaras, platicar sobre el instituto y los grandes desafíos y retos que tiene frente a sí. Permítanme, a manera de introducción, referir que el instituto es un órgano constitucional autónomo que se encarga medularmente de la defensa de dos derechos. El primero es el derecho de acceso a la información y el segundo es el derecho a la protección de datos personales. Actualmente el instituto está integrado por 4 comisionados y comisionadas. Una de ellas, la comisionada Citlali Gómez Terán, la comisionada Karen Flores Carreño, el doctor Roberto Yáñez y su servidor, Tino Avilés Alvavera, quien coordina como presidencia los trabajos del instituto. Hoy en día, y ustedes lo conocen, se ha hablado mucho sobre si existe o no la necesidad de contar con un órgano de transparencia, tanto en el contexto nacional como en el contexto local. Me gustaría empezar con esta parte que considero trascendental. La transparencia es un acompañante importante para el efecto de la actividad de las políticas públicas. A través de un órgano que tenga como elementos la autonomía y la independencia, se garantiza, sin lugar a dudas, que cualquier gobernado, cualquier gobernada pueda tener acceso a la información que consta en los repositorios de los sujetos obligados, pero además que también pueda decidir sobre su información personal. En un mundo digital, en un mundo de transparencia vinculada a las redes, es muy importante la protección de datos personales. De tal manera que en el caso concreto, el que el órgano exista a nivel nacional y a nivel local es una exigencia de una política pública que pueda generar un sistema de rendición de cuentas y sobre todo un combate frontal a la corrupción. Estoy convencido que el proyecto nacional de eliminar al INAI y constituirlo como un órgano dependiente del Ejecutivo no garantiza ni la autonomía ni la independencia que debe de tener un órgano garante de esta naturaleza. Pero lo mismo ocurre en el contexto local. En el contexto local, la exigencia de que exista un órgano garante de este tipo permite a cualquier persona, a un ama de casa, a preguntar sobre el colegio de sus hijos, su ubicación, la forma en que se lleva a cabo alguna toma de materias, el que un papá pueda preguntar sobre un centro de salud, un centro de medicamentos para sus hijos o para su familia, y en general, para que podamos conocer cuál es la forma en que se lleva a cabo el ejercicio de un gasto público por parte de los sujetos obligados. Por ello, desde el instituto, hacemos votos a que, si bien es cierto, pueden existir reformas que permitan fortalecer el sistema de transparencia e incluso la expresión, el INAI sí se toca, pero se toca con propuestas de reformas específicas y concretas que garanticen tanto el derecho de acceso a la información como el de protección de datos personales. E igual el instituto. Y desde nuestra voz hemos hecho algunas propuestas de reformas que solo por compartirles les diré 3. Una de ellas es vinculada al procedimiento de cumplimiento y ejecución de las determinaciones del instituto, a que sean eficaces, a que se pueda cumplir con cabalidad. Otra de ellas es la vinculada a que puedan las resoluciones que se dicte por la Autoridad Administrativa Electoral INPEPAC hacia los partidos políticos, pueda darse el presupuesto de manera mancomunada
para ciencia y tecnología, pero también para los temas de transparencia. Y el tercero, proponer, con todo respeto a la soberanía del Estado, la posibilidad de que se valore que el instituto pueda funcionar ya no con la integración de 5 comisionados, sino con la integración solamente de 3 comisionados, que permita un tema de austeridad, de racionalidad en el ejercicio del gasto público, y porque además, en el contexto de la esfera nacional, la mayor parte de los órganos garantes funcionan solamente con 3 comisionados. Por ello, acompañamos la idea de que el instituto pueda pervivir en sus actividades de transparencia, haciendo ajustes y modificaciones que pudieran resultar muy efectivos. El instituto tiene frente a sí importantes desafíos y retos. Solo hacia el área interna haré referencia a algunos de ellos. Por ejemplo, en los temas jurídicos, en los temas de resolución del recurso de revisión, tenemos la importante tarea de abatir el rezago que tenemos a nivel institucional y que incluso data desde nuestros antecesores, que fueron comisionadas y comisionados del instituto, y que estamos haciendo importantes esfuerzos en todas las ponencias por llevar a cabo este abatimiento respecto de los recursos pendientes de resolución. En cuanto al tema de protección de datos personales, es necesario actualizar el padrón de los sujetos obligados en relación con la protección de datos personales. ¿Qué significa esta expresión? Que un gobernado o una gobernada pueda acceder, rectificar, cancelar, oponerse o llevar a cabo la portabilidad de su información y decidir con quién comparte la información y con quién no lo hace. Lo hace como particular. Por ejemplo, si yo trabajé en una institución pública, poder conocer con quién comparto esa información o con quién no deseo compartir esa información. En los temas de evaluación, comentaba yo en la mesa previo a esta plática, en esta posición, que estamos trabajando en los procedimientos de evaluación hacia los sujetos obligados. ¿Qué es esto? En Morelos tenemos más de 180 sujetos obligados. ¿Qué significa? Sujetos que ejercen presupuesto público. Y cada sujeto obligado tiene la necesidad en la Plataforma Nacional de Transparencia de publicar su información. Por ejemplo, proveedores, contratos, información vinculada a sus tabuladores, salarios, y toda esta información tiene que ser por naturaleza pública. Dentro de los temas de verificación, estamos desarrollando la conclusión del proceso de evaluación para que hacia el 15 de julio, como una fecha meta, podamos dar a conocer a la ciudadanía quiénes han cumplido, en qué porcentaje lo han hecho y quiénes reclaman del instituto el desafío y el reto de capacitarles en el tema de transparencia. En cuanto al tema de archivos, uno de los grandes retos que se tiene en materia de archivos es que somos de los pocos estados que no tiene actualizada la ley estatal al marco nacional. Hemos desarrollado propuestas hacia el legislativo local, todavía con esta legislatura, lo vamos a hacer también en la siguiente legislatura, para que se adecuen los temas de archivos. Desde sus micrófonos, desde sus cámaras, es importante decirles a las autoridades municipales que habrán de tener entrada en vigor dos aspectos medulares. Uno, el cuidado en el manejo de sus archivos de concentración. Los archivos implican transparencia y es importante que tengan el conocimiento y la capacitación sobre el manejo de archivos. Máxime dentro de un estado en donde el archivo histórico puede resultar de relevancia y en una ciudad donde lo heroico trasciende hacia el municipio de Cuautla, y por eso necesitamos manejar eficientemente el tema de los archivos. Segundo, con todo respeto a la autonomía municipal, con todo respeto a las nuevas autoridades entrantes, sopesar que los integrantes de las unidades de transparencia, es posible que en mi voz más adelante lo sustituya por la expresión UT,
que los integrantes de las unidades de transparencia o UT puedan, en la mayor parte de los casos, continuar con sus actividades, que formen un servicio profesional de transparencia, que la visión no sea hacia 3 años, que la visión no sea una visión hacia solamente algunos años para la continuación de sus funciones, sino que sobre todo pueda ser una actividad de capacitación, de constante esfuerzo para que las UT vayan cumpliendo con su función y con su funcionamiento. En cuanto al tema de la capacitación y la coordinación de capacitación, quiero comentarles que el Instituto ha desarrollado con registro oficial 4 diplomados y la propuesta es que en este año continuemos también con esta actividad de diplomados. Diplomados en Derecho de Acceso a la Información, en Protección de Datos Personales, en temas de transparencia y en temas de políticas públicas. El reto es un tema de capacitar. El instituto no es, por su definición, un órgano sancionador. El instituto es, por su definición, un órgano que busca, a través de la transparencia, a través de la participación ciudadana, buscar el tema de rendición de cuentas y el combate a la corrupción. Por ello, incluso desde esta mesa, hago votos porque juntos podamos desarrollar, a través de su importante función en medios de comunicación, talleres vinculados a reporteros, reporteras, integrantes de medios de comunicación para el uso adecuado de la PNT y que ustedes sepan cuáles son los instrumentos, cuáles son los recursos o cuáles son los procedimientos para una información que por su naturaleza es pública. En los temas de socialización tenemos también grandes desafíos y retos. Uno de ellos tiene que ver con traer al Estado la práctica del plan DAI, que significa socializar el derecho de acceso a la información a través, muy frecuentemente, de jornadas universitarias, de ir a los centros escolares y socializar los temas de educación. Vivimos hace algunos meses una experiencia en una primaria de Emiliano Zapata vinculado con hablarles a los niños y niñas sobre el tema de derecho de acceso a la información y fue una actividad muy rica para poder hacerles notar la importancia que implica cuidarse en los medios tecnológicos respecto del robo de su derecho de acceso a la información. Y también en cuanto al área de tecnologías de la información, tenemos el reto tecnológico con los recursos que podamos tener para poder desarrollar una app que tenga que ver sobre agilizar los procedimientos de transparencia y de cómo un gobernado puede entrar hacia los temas de acceso a la información. En conclusión, yo quiero decirles, en primer lugar, reiterar mi agradecimiento. En segundo lugar, quiero comentarles el trabajo que está desarrollando el instituto en las diferentes áreas. El IMIPE está de pie. Somos una integración que busca el abatimiento del rezago, pero lo más importante, que estamos buscando a través de nuestra actividad diaria, a través de nuestro esfuerzo colegiado, que la práctica del derecho de acceso a la información y el tema de protección de datos personales sea una realidad. La transparencia es el mejor antídoto en contra del sistema de corrupción y la transparencia debe implicar una política pública de un permanente rendición de cuentas. Mucho agradezco su presencia y que me den esos minutos con ustedes en la región y si me lo permiten, que podamos hacer un compromiso para que sea una de las primeras reuniones que tengamos en la región para poder traer aquí, a esta zona, la información que es necesaria para la ciudadanía. Morelos no es Cuernavaca y es muy importante que podamos socializar en todas las regiones la tarea que se está haciendo a través del IMIPE. Por su atención, muchas gracias. Si me permiten, cedo el uso de la voz para que hagamos una metodología de preguntas y yo pueda con mucho gusto ir contestando sus preguntas. Adelante, compañeros. Vamos a la etapa de preguntas y respuestas. ¿Hay alguna pregunta? Sí. Manuel Ruiz del Sol de Cuautla. Yo quisiera preguntarle cómo están los municipios en la entrega de
sus documentos en cuestiones de transparencia. De repente Morelos rinde cuentas o el Fondo de Lucha por la Democracia aquí en Cuautla han señalado que entregan o suben nada más la primera página de una serie de documentos, pero que al buscar información detallada no está al alcance de quien quiera consultar. Con mucho gusto, gracias. ¿Alguna otra pregunta? A ver, soy Armando Bazarroa. Yo creo que indiscutiblemente el derecho a la información está consagrado, ya estamos de acuerdo a eso. Pero creo que aquí valdría la pena evaluar qué es lo que contesta. Porque puede contestar lo que les dé la gana. Pero si no es verdad, ¿qué procede? Porque yo creo que yo he utilizado su sistema, me han respondido lo que han querido, cuando a leguas es totalmente falso lo que dicen. Y hay autoridades que se dan al grado hasta de chantajear a la misma Fiscalía Anticorrupción. Dices, tú te quedas con el ojo cuadrado de cómo lo pueden hacer. Y yo creo que en el caso de ustedes, pues sí está bien que haya un ente que garantice el derecho a la información, pero también que califique qué información está dando, ¿no? O no sé si hay un procedimiento en el que puedas cotejar que lo que te está contestando es cierto. Claro, con mucho gusto. Yo digo, esa sería la parte, la segunda parte. Digo, pues, si nos van a decir lo que quieran decir, pues a lo mejor hasta ni tienen razón de existir ustedes. Claro. Entonces, ¿qué es lo que sigue y qué es lo que debe hacerse? Con mucho gusto, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Roselina, hace rato comentábamos, ¿no? Que cuántos ayuntamientos han cumplido, nos comentaba de los 36, que nada más 6. ¿Cómo abatir esto? ¿Qué es lo que va a pasar si no contestan más que 6 municipios de los 36? Con mucho gusto. Bien. También, Sí. Juan Manuel Vivar, del sitio informativo. Usted mencionaba que no son un organismo sancionador. ¿Qué pasa con todas aquellas administraciones, inclusive ya pasadas, que tuvieron una mala calificación y que inclusive hay casos documentados donde hubo desvío de recursos? Al final, ¿dónde queda esa ejecución de la ley? Si realmente nada más es dar consejos de que algo está mal, ya no se le da seguimiento, principalmente donde hay casos documentados de desvío de recursos de administraciones. Gracias. Bien, muchas gracias por las preguntas. Iría por la primera pregunta. Municipios, el tema de la PNT, el tema de las cuentas. Sí, dentro de los procesos de verificación que hemos desarrollado y que marca la ley dos momentos. Una primera etapa, que es un cumplimiento que pudiéramos llamarle cumplimiento voluntario a la información que los municipios suben. El instituto la revisa. ¿Y para qué la revisa? Precisamente para estos aspectos. No es formatos lo que debes de subir, sino son contratos lo que debes de subir. Es decir, no es transparencia si dentro del rubro de contratos me pones un formato de un contrato de lo que haces. No, lo que yo quiero saber es con quién contrataste, por qué objeto lo contrataste y por qué monto lo contrataste. Entonces, en estos procedimientos lo que hacemos nosotros es revisar en la Plataforma Nacional de Transparencia la información que se sube. Y lo revisamos por dos medios. Aquí aprovecho la primera y la segunda pregunta. Un medio que podamos llamarle proactivo. Y ese medio proactivo tiene que ver con que el instituto de oficio va revisando la información. Y si detecta que no está subida fielmente la información, lleva a cabo un procedimiento dentro de esta etapa para requerirle al sujeto obligado que cumpla con la obligación. O la otra, que a través de estos micrófonos me es importante referirlo, la ciudadanía participando. El motor de la transparencia tiene que ver también con la ciudadanía. La ciudadanía puede presentar una denuncia de incumplimiento a las obligaciones de transparencia, se llaman DIOT. Y las DIOT revisan la información, revisan lo que el ciudadano marca no cumplió y llevamos a cabo un procedimiento. A ver,
cotejamos, si cumplió o no cumplió. No cumplió, admitimos a trámite e iniciamos un procedimiento que tiene que ver con verificación. De esta manera buscamos que no es cualquier papel lo que se suba a la PNT, sino que se suba información, ¿no? En esa parte estamos trabajando dentro del procedimiento de verificación. En cuanto al tema, ¿qué contesta y qué procede? Es cierto, el artículo 6 de la Constitución Federal ya consagra el derecho de acceso a la información, pero no se trata solo de que el particular tenga la opción de preguntar, sino que el sujeto obligado tenga la necesidad de contestar lo que se le pregunta y fielmente lo que se le pregunta. Y hay dos mecanismos para lograrlo. El primer mecanismo es el carácter proactivo, que es el que comentaba el compañero. Si ustedes aprecian que no hay una información subida a la PNT, entonces hay una denuncia de incumplimiento de obligaciones de transparencia que, dicho sea de paso, no es una demanda, no es mayor formulismo, es un formato. Y es un formato en la PNT que me ayuda a hacer notar que el sujeto obligado no está cumpliendo. Y si sigue sin cumplir, a pesar de los requerimientos del instituto, el particular tiene un segundo momento, que es el momento reactivo. Puede presentar un recurso de revisión ante el propio instituto para hacer notar que la información no se ha cumplido con cabalidad. Pongo como ejemplo, yo quiero conocer cuánto costó la celebración de las fiestas patrias en el ayuntamiento en estos momentos. Bueno, el hecho de que se dé una información general y decir, las fiestas patrias se desarrollaron con motivo de esta actividad y de esto, y no diga cantidades, yo puedo recurrir ante el propio instituto, tampoco sin mayor formalidad. No somos un tribunal, somos un órgano ciudadano que con la mayor elasticidad puede presentar este recurso de revisión. Aquí es donde yo estaba diciendo el tema de la necesidad de abatir un rezago para mejorar los tiempos. Tengo que reconocerlo, y no es la primera mesa en lo que lo hago. Tenemos un gran tema en la cuestión de rezago, porque efectivamente heredamos una cantidad muy importante respecto de números pendientes de resolver. El próximo julio estaremos cumpliendo de los 4 comisionados 3 años de haber sido nombrados por el Congreso. En la primera ocasión que llegamos al instituto recibimos hacia las ponencias más de 3,000 asuntos pendientes por resolver. Y lo reportamos en el tema de auditoría, lo reportamos en el sistema de control. ¿Y qué es lo que ha estado generando? Trabajar a marchas forzadas, trabajar específicamente con los recursos que tenemos para ir abatiendo el rezago. Cada semana hemos estado sesionando en el instituto y estamos sesionando un promedio extraordinario de DIOT o de recursos de revisión. El instituto aquí revisa, a ver, ¿qué es lo que se dio la información del contrato? ¿Fue un papel? Ah, si fue un papel, a ver, te revoco autoridad, da la información. Y empiezo con el catálogo de medidas de apremio, que tienen que ver con amonestación pública, amonestación privada, que tienen que ver con multa, que tienen que ver con un procedimiento. Pero aquí un tema trascendental, y es lo que yo les decía, que es un tema ante legislativo local. Necesitamos fortalecer las medidas de apremio para que las determinaciones del instituto no queden solamente en blanco y negro, en papel. Por ejemplo, ¿qué proponemos al Congreso del Estado? Que funcionario público que no cumpla pueda iniciarse un procedimiento de responsabilidad respecto del funcionario que no cumplió, para que así pasemos no solamente de la amonestación o la multa a una sanción mayor. Y de esta manera, agradezco mucho el voto de confianza, qué bueno que exista el instituto, pero no se trata solo de existir, se trata de servir. El pueblo de Morelos quiere un servicio, y quiere un servicio vinculado a transparencia de información. Por eso estamos aquí, porque queremos servir, y queremos servir útilmente, que implica que la información que se dé sea una información eficaz, oportuna y congruente con lo que se ha solicitado. Pero voy más, Basaldúa, ¿verdad? Voy más, Basaldúa. Incluso si el IMIPE no lo hace bien y no se entrega por completo la información,
ustedes tienen un recurso que se llama recurso de inconformidad y pueden ir ante el INAI a reclamar la resolución del instituto. Oye, fíjate que aquí el IMIPE no lo hizo bien y no cotejó correctamente de la información. A ver, INAI, revisa lo actuado por el instituto. El Sistema Nacional de Transparencia se basa dentro de este procedimiento en llevar a cabo una revisión proactiva y reactiva, de tal manera que el derecho de acceso a la información, artículo 6 de la Constitución, sea un derecho eficaz y eficiente. En relación al tema de los municipios, sí, estamos terminando el procedimiento de verificación y yo les decía que si el 15 de julio estaremos concluyendo la última etapa de estos procedimientos de verificación. Solo a guisa de ejemplo, en el último procedimiento de verificación, de los 36 municipios que fueron evaluados, solamente 6 municipios tuvieron el cumplimiento del 100% de las obligaciones de transparencia. ¿Esto qué significa? Que los municipios y que los sindicatos con frecuencia son los sujetos obligados que no acompañan de manera eficiente los temas de transparencia. Este es un desafío para nosotros y aquí vinculado con la última pregunta. Es que lo que buscamos el instituto es transparencia. No somos una fiscalía anticorrupción, no somos órganos internos de control, pero sí buscamos eficientar y maximizar el derecho de acceso a la información que tiene un gobernado y que le sea útil. Esto puede implicar responsabilidades civiles, penales o incluso administrativas si es posible. Y por eso nuestra información que generamos con los controles la hacemos pública, para que sea también las mismas autoridades competentes en términos constitucionales quienes lleven a cabo la investigación correspondiente en los temas de control. En la última sesión de pleno, y les invitaría, salimos todas las sesiones en YouTube y todas las semanas estamos resolviendo recursos. El día jueves nosotros tenemos otra sesión. En la última sesión que tuvimos, en cuanto al incumplimiento de las obligaciones de transparencia en segunda verificación, se aprobó el incumplimiento relativo al municipio de Sosococla, al municipio de Hueyapan y al municipio de Aclaclauca. Independientemente de estos municipios, también se aprobó el incumplimiento del Centro Morelense de las Artes, del Hospital del Niño Morelense, del Fideicomiso Turismo Morelos y también del Partido del Trabajo. Seguimos trabajando en los temas de verificación, seguimos trabajando en el tema de cumplimiento, pero aquí está esta precisión. Naturalmente, constitucionalmente, no tenemos el andamiaje normativo para que el instituto se convierta en un fiscalizador, en un persecutor. Somos un órgano ciudadano que, como ustedes, están interesados en que la transparencia se convierta en una realidad como un mecanismo de rendición de cuentas. Y lo que hacemos, lo publicitamos para que ustedes, los gobernados, los medios de comunicación, las autoridades competentes puedan tener el conocimiento para que eventualmente puedan llegar a existir más tarde procedimientos de responsabilidad. Por eso es lo que yo hacía en referencia. No somos naturalmente un órgano de fiscalía, por llamarlo así. Somos un órgano ciudadano que busca a través de los mecanismos legales eficientar los temas de transparencia en los sujetos obligados. Y por ello venir con ustedes para decirles y reiterarles el compromiso del IMIPE en el sentido de decir, estamos trabajando muy fuerte en los temas de transparencia y muy pronto, hacia el 15 de julio, lo haré en Cuernavaca y vengo a Cuautla de nueva cuenta a dar resultados respecto del procedimiento de verificación. Con mucho gusto. Sí. Otras dos preguntas. ¿Cuáles son los 6 municipios que sí han cumplido, entendiendo que el resto pues no lo habrían hecho? Y cuando mencionó estos casos de incumplimiento, ¿qué fue lo que incumplieron? Ajá, fueron diferentes aspectos. Recuerdo, por ejemplo, que uno de los municipios que sí cumplió fue Quiutepec. Es muy frecuente que en los temas de transparencia haya el catálogo de sueldos y de salarios donde se da un rubro que con mucha frecuencia se da el incumplimiento. Es muy frecuente, solo a guisa de ejemplo. ¿De acuerdo? Sí. Sí, ahí dice en el comunicado
comunicado que usted nos dio, que acaba de tomar protesta el 2 de abril del 2024, ¿es correcto? Le tomé protesta como comisionado presidente porque mis compañeros me hicieron el honor de coordinar las actividades del instituto. Y a partir de que tomó protesta, ¿cómo se encontró el instituto? ¿Cómo se encuentra? Con grandes desafíos y retos, como es el tema de lo que ahora platicamos, con temas vinculados a jurídico, en el apartamiento de abatimiento de rezago, con el tema de protección de datos personales, el tema de la portabilidad de datos, con el tema vinculado a mantener los estándares de capacitación. Me lo encontré con una gran demanda de trabajo y de información que requiere ser atendida a la mayor brevedad. Gracias, doctor. Para servirle. Ertino Avilés Albavera, Para servirle. hoy, machetazo, caballo y espadas, se están cumpliendo 95 días del asesinato de Marco Antonio Alvear Sánchez. Tú has solicitado informes en los últimos días a la Fiscalía de cómo va la investigación de este asesinato de tu antecesor. Yo he, en el instituto, aportado los elementos que la Fiscalía ha necesitado para el efecto de la carpeta de investigación. Corresponde a la Fiscalía y a las autoridades competentes llevar a cabo el trabajo de investigación respecto del lamentable y cobarde homicidio respecto de mi compañero de trabajo. Y seguramente los propios deudos y familiares serán aquellos que les pidan cuentas a la Fiscalía sobre el avance de esta información. Okay. La pregunta, Ertino, fue si has tú, como presidente del IMIPE, solicitado a la Fiscalía avances de la investigación. Y la respuesta fue sí, en cuanto a la información que la Fiscalía ha solicitado y que nosotros hemos entregado. Como se trata de un procedimiento penal, en términos del Código Nacional de Procedimientos Penales, guardo sigilo legal y constitucional para que la autoridad competente sea quien lleve a cabo la respuesta en el momento en que lo estime oportuno sobre el homicidio en cuestión. ¿Hay temas vedados por ti o por tu antecesor que sepas hoy día, después de los 25 días, que no debes dar información por ser casos sensibles? Porque todo hace suponer, por la información que tenemos, que fue una información de tu antecesor la causa de su presunto homicidio, de su homicidio. Esa expresión es una expresión de su persona, que no es una expresión propia. El IMIPE es la casa de la transparencia, y en cuanto al tema del cumplimiento de nuestras obligaciones y derechos, el IMIPE es transparente. ¿No hay temas vedados? El IMIPE es transparente, la información es pública. Lo vinculado a una carpeta de investigación no se tramita y resuelve en el instituto. ¿Ustedes qué hacen cuando el gobierno del estado o algún instituto dicen esta información se reservará por 5 o más años? Bueno, hemos llevado a cabo diferentes procedimientos. Por ejemplo, en algunos casos hemos resuelto la desclasificación de la información por estimar que la información es pública y hemos ordenado que se haga pública. En algunos casos en donde ha existido una prueba de daño, técnicamente así se maneja, donde se justifica que la información se encuentre reservada, por ejemplo, por temas de seguridad pública, por temas de seguridad nacional, la ley impone esa reserva. Por último, ¿has recibido amenazas en tu calidad de presidente del instituto? No. Gracias, Tino. Esto es para servirle. ¿Alguna pregunta más? Yo les quiero agradecer en mucho la presencia de todas y todos. Vuelvo a reiterarles, el instituto es su casa, serán siempre bienvenidos y que sea una de las primeras de varias reuniones dentro de la región. Hasta pronto y buen día. Gracias.